Buenas noches, bienvenidos a El Cascabel. El presidente catalán, Quim Torra, desde que lo es, solo ha tomado dos decisiones. La primera fue subirse el sueldo. La segunda, que su primer acto, lo fue tras tomar posesión y ahora tras sus vacaciones, que su primer acto sea siempre visitar al huido Puigdemont. Como ven, todo muy pegado al interés del ciudadano. Vamos a pasar por alto la imagen, que ya es mucho pasar, porque hablamos de un presidente al que nadie votó como tal, que visita a su antecesor, ungido también exclusivamente por el dedo de su predecesor y por el plácet de un grupo antisistema, y que se va de viaje porque, aunque dice que se siente autónomo, también necesita hablar y tocar a su líder, así lo ha definido hoy él mismo. Por eso les digo que sin entrar a valorar la capacidad de un presidente que se siente impelido a escuchar y a rendir pleitesía a un líder supremo, en democracia se supone que solo se rinden cuentas ante los ciudadanos, sí hay al menos tres detalles reveladores que deja ese encuentro de esta misma tarde entre Torra y Puigdemont. El primero es que el error del gobierno, afortunada y acertadamente corregido, de decir inicialmente que no iba a defender al juez Llarena, ha dado un argumento falso, pero un argumento más en su estrategia de dilación y de emponzoñar en los tribunales a Puigdemont. Porque el expresidente catalán se inventó una querella contra Llarena por decir el juez, es que esto es tan esperpéntico que conviene recordar el origen, por decir Llarena que en España no hay presos políticos. Y a partir de ahí, los muy bien pagados abogados de Puigdemont inventaron esa denuncia en la que se define a España como un Estado delincuente que viola derechos fundamentales en una actitud incompatible con su pertenencia a la Unión Europea. Bueno, a pesar de esos regalos dialécticos de la querella, a pesar de dos informes de la Abogacía del Estado, a pesar de la posición, y esto es raro, unánime de los fiscales y de la magistratura, a pesar de todo eso, el gobierno de Sánchez decidió inicialmente desoír todos esos consejos y no defender a Llarena. Y así lo anunció. Y como ahora lo que ha dicho es justo lo contrario, eso es lo que le ha servido ya a Puigdemont para decir que el gobierno ha cambiado de decisión por presiones políticas, que es el argumento en el que basa toda su estrategia. ¿Es falso? Sí, claro, es falso, pero le sirve para alargar esa ficción con un argumento que le ha regalado el gobierno. La segunda consideración, ya les aviso, es de las de rostro de hormigón armado, que dice Puigdemont que le preocupa mucho que el Estado se gaste recursos públicos en defender a un particular. Primero, que es falso desde cualquier punto de vista. No solo se defiende a Llarena, se defiende la jurisdicción española y se defiende un Estado que no es Kazajistán, como dice Puigdemont en la querella. Pero lo mejor de todo todo es esa repentina preocupación que le ha entrado a Puigdemont por el uso de los recursos públicos. Es realmente enternecedor que se preocupe precisamente él por cómo se gasta nuestro dinero. Él que aún no ha aclarado quién, ni cómo, ni de qué cartera se paga su manutención y su extenso y no barato equipo de abogados. Por no hablar, aunque lo sepamos, de quién paga el viaje para que el presidente de todos los catalanes vaya a visitar a su líder espiritual. Ya les digo, rostro de hormigón armado. Pero seguramente la más preocupante es la tercera consideración que deja ese encuentro de esta tarde entre Torra y Puigdemont. Preguntado el expresidente catalán por qué se puede esperar de este otoño, su frase ha venido a ser: todo dependerá de la actitud de Pedro Sánchez. Es una frase que revela que ahora mismo los independentistas tienen al gobierno de España exactamente donde más les interesa: débil, amenazado y dependiente. Así que seguramente no estaría de más que el presidente del gobierno reflexionara en torno a esa frase, que tiene también un punto de amenaza: todo dependerá de la actitud de Pedro Sánchez. Y poner en la balanza si realmente merece la pena, si merece la pena mantenerse en la Moncloa a cualquier precio y con cualquier socio.
Porque, entre otras cosas, es lo que les vamos a preguntar. Laura Gómez, buenas noches. Esta noche a nuestros espectadores siempre tiene otra opción, la opción de convocar elecciones. ¿Qué tal, José Luis? Pues sobre esa relación precisamente del presidente del Gobierno con el independentismo preguntamos hoy a nuestros espectadores. ¿Qué creen ustedes? ¿Debería convocar elecciones Pedro Sánchez para no depender de los independentistas? Pues abrimos desde ya nuestro barómetro. Si creen que sí, que el presidente del Gobierno debería convocar elecciones porque depende de los independentistas, marquen el 905-855-001. ¿Que creen que no? Pues marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales. En Twitter, recuerden que somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel27A. José Luis. Bueno, de momento no parece que el presidente Pedro Sánchez esté pensando en elecciones porque está a punto de comenzar ya oficialmente su primer viaje a Iberoamérica. Elena Rodríguez, buenas noches. Está el presidente a punto de aterrizar, ¿verdad? Efectivamente, José Luis, vamos a hablar de esta gira del presidente por Iberoamérica. Un viaje oficial que le va a llevar a 4 países: Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. ¿Cuál es su objetivo? Pues tiene 2 principalmente. En primer lugar, intensificar las relaciones bilaterales con estos países y, en segundo lugar, recuperar para España el papel de puente con Europa. En unos minutos vamos a conectar con nuestro compañero de COPE, Ricardo Rodríguez, que sigue al presidente en este viaje para que nos ofrezca todos los detalles de esta gira. Y hoy en el Cascabel vamos a hablar también de la detención de uno de los delincuentes más perseguidos de toda Europa. Está acusado de violar y asesinar a un niño de 11 años en Holanda hace 20 años. Ha caído a 50 kilómetros de Barcelona. La Policía Nacional detiene a este hombre, uno de los criminales más buscados en Holanda. Se le acusa del asesinato de este niño hace 20 años. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Dónde se ha escondido todo este tiempo? ¿Cómo le han encontrado? Esta noche, todos los detalles de la investigación en el Cascabel. Los ricos en el punto de mira de Pedro Sánchez y sus socios. ¿Habrá subida de impuestos? ¿Será el fin de la SICAP? En unos minutos, los planes fiscales del Gobierno para las grandes fortunas con Carlos Cuesta. Los ricos en el punto de mira de Pedro Sánchez y sus socios. ¿Habrá subida de impuestos? ¿Será el fin de la SICAP? En unos minutos, los planes fiscales del Gobierno para las grandes fortunas con Carlos Cuesta. Entonces, Raquel, nos tienes que contar por qué inicialmente el Gobierno había dicho no a la defensa del juez Llarena y tras una rectificación, yo creo que la rectificación es evidente, al final dice que sí, que va a defender en puridad no solo al juez Llarena, sino la jurisdicción española y también que España no es, como aparece en esa denuncia de Puigdemont, un Estado como puede ser Kazajistán. Ellos dicen un Estado delincuente. ¿Por qué ese cambio de criterio? Pues sí, además aseguran que van a llegar hasta el final. Pero vamos a hablar y vamos a colocarnos bien, vamos a decir cómo ha sido esa demanda, que como saben han interpuesto el expresidente Puigdemont y 4 de sus exconsellers contra Llarena. ¿Por qué? Porque ellos aseguran que no ha sido imparcial y que afirmó el pasado mes de febrero algo tan sencillo como que no son presos políticos. Ahora un tribunal belga va a decidir si esta demanda prospera o no y ha citado al juez, a Pablo Llarena, a que comparezca el próximo martes 4 de septiembre. Esa es la decisión. En un principio el gobierno de Sánchez dijo que no le defendería. El jueves aseguraba que no van a proteger en ningún caso al magistrado de los actos privados que se le atribuyen. Una postura que ha sido duramente criticada por prácticamente la totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales, pero que ahora Justicia ha rectificado, ha cambiado de postura y ha asegurado a través de este comunicado que el Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España en relación con esa demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados en el Tribunal Supremo. Además asegura que ya ha iniciado esos mecanismos para defender la soberanía jurisdiccional española del juez Llarena. Hoy mismo la ministra
ha negado de que se hubiese producido ese cambio que ellos desde hace tiempo estaban defendiendo al juez Llarena. Pero ayer domingo el gobierno de Sánchez cambiaba de opinión. Decidía que sí, que iba a defender finalmente al juez Llarena. Al PP le pide explicaciones. Pide la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso para que dé todos los detalles y explique ese cambio de rumbo, ese antes no y ahora sí. Pablo Casado asegura que estamos ante un ataque a todo el Poder Judicial español. El Gobierno está obligado a tutelar a los poderes del Estado, en este caso, ante una maniobra de un fugado de la justicia española contra un magistrado que precisamente está soportando el peso de hacer justicia frente a aquellas personas que supuestamente han podido cometer delitos tan graves como el de rebelión o sedición. Pues el Gobierno dijo no, ahora dice sí, aunque insiste en que han cambiado de opinión. El PP pide explicaciones, pero también Ciudadanos pide ese respaldo a Llarena por parte del Gobierno español. Ya la presentación de una proposición no de ley en el Congreso para que ese apoyo a Llarena sea real y total. Defender al fiscal o cualquier juez que está defendiendo la legalidad democrática en Cataluña es defender al Estado. Es defender. Y no es una opción, como pretende este gobierno interno, es una obligación. Pues se incorpora a esta mesa de análisis en el Cascabel Carlos Verbel, ustedes también le conocen bien, es editor de Confilegal. Bienvenido, Carlos, muy buenas noches. Director, porque si no el editor me va a poner... Director, efectivamente, no, cada uno en su lugar, efectivamente, cada uno en su lugar. El gobierno sostiene que en el fondo no ha cambiado nunca de criterio en torno a la defensa del juez Llarena, pero tú vienes con un comunicado del 23 de agosto. Yo vengo con el comunicado con la pieza fundamental de todo el mecanismo, que son cuatro líneas. Dice, la demanda, esto lo hizo público el Ministerio de Justicia el pasado jueves, dice, la demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función. A ver, esa es la clave. Esta es la esencia. Esto lo dijeron el jueves. La demanda de Puigdemont es precisamente por las declaraciones de Llarena en Oviedo, donde dice no hay presos políticos en nuestro país. Las declaraciones de Llarena en Oviedo son obvias. Dice no hay presos políticos, estamos investigando y punto y pelota. Y había también dentro, cuando te hacen esta nota de prensa pública, encima de la mesa la ministra tenía dos informes. Uno de Consuelo Rey, que es la abogada jefe del Estado, y otro también del subdirector de los asuntos de contencioso administrativo del Ministerio. En los dos decían, que sí ha lugar porque les había hecho a guisa de juez. Por lo tanto, a todos les sorprendió muchísimo. Y hay una cosa que está muy clara también. Yo no voy a hacer leña de esto del presidente del gobierno. Ha estado rápido, porque esto era un fuego que estaba a punto de convertirse en un incendio de dimensiones catastróficas. O sea, de las 7 asociaciones de jueces y fiscales, solamente una se quedó fuera. El resto, las 6 restantes, dijeron, vamos a ver, ¿a quién se le ha metido en la cabeza? Y entonces fue en Quintos de Mora, en la reunión del pasado sábado, cuando fue informado y al día siguiente hizo una nota de prensa. A ver, no quiso hacer sangre con nadie, ¿vale? Pero es una rectificación en toda regla. Yo llamé a varias fuentes mías y dije, vamos a ver, no te dicen claramente que el día 4 no va a haber nadie allí, va a haber alguien. Y van a defender a Llarena, y van a defender también al gobierno, a España. Es decir, van a hacerlo, pero no pueden decirlo abiertamente porque eso sería rectificar a la ministra. Es decir, que tú apuntabas, hombre, no quiso hacer sangre con nadie. Con nadie. Quien se encabezonó en que no se defendiera inicialmente fue la ministra. A ver, yo esta mañana, yo a la ministra la aprecio mucho, que conste. Esta mañana ha utilizado la palabra transparencia 5 veces. O sea, tú no puedes utilizar la palabra transparencia 5 veces para justificar con una cosa que es injustificable. Te lo acabo de leer, ¿no? O sea, dice que son declaraciones privadas. Yo lo siento, pero las cosas son como son. Entonces, si la ministra dice que ella no ha rectificado, la realidad es que ha rectificado y que va a haber un abogado que ya estaba contactado desde hacía 2 semanas y demás, de allí de Bruselas, que tiene todos los papeles encima de la mesa y que va a actuar en nombre de España. Claro, es que, entre otras cosas, lo venimos repitiendo desde el comienzo del programa. En la querella de Puigdemont se dice que España es un estado delincuente con atentados contra los derechos fundamentales de las personas que harían o que incapacitarían, y que es comparable a estados como Kazajistán. Una querella de ese calibre. A ver, el gobierno de España, lo que los jueces y los fiscales recriminaban al gobierno de España es que no se sabían el procedimiento belga. En el procedimiento belga, esto es una demanda por vulnerar el derecho a presunción de inocencia, una demanda civil. No funciona como aquí en España. Aquí te colocan la demanda, la mitad de trámite, te convocan
convocan, etcétera. Allí no. Allí el Usier, el procurador, el que representa a Puigdemont y compañía, va y pide al juez del asunto, mejor dicho, al secretario judicial del asunto, qué día tiene para tener la reunión con la otra parte. Y entonces él se encarga de informar a la otra parte qué es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre? Esa primera vista preliminar es fundamental, porque ahí el juez va a decidir si hay lugar, si hay materia o no hay materia. Entonces, si España no está presente, si no tiene ningún representante legal allí, evidentemente va a ir para adelante. Y nos van a meter todas. Claro, esa es la cuestión. Entonces, es lo que no entendía justamente la ministra y que aquí no se olvide, aquí sí no se va a escapar, la vicepresidenta del Gobierno, que el otro día también avivó el fuego también, o sea, se explayó. O sea, tras la reunión del Consejo de Ministros. La ministra dijo lo que dijo, pero la vicepresidenta es que ya se pasó 4 pueblos. Con lo cual, la nota de prensa del domingo es no vamos a hacer nada, vamos a hacer tranquilitos, pero las cosas están como están y vamos a olvidarnos de todo esto. La última por mi parte, que tengo todos deseando también hacerte preguntas. Una cosa que no, ¿por qué presentan esta demanda? Para apartar ya clave. Al sostener públicamente esos políticos, un juez que está llevando el caso no debe manifestarse sobre un asunto que está... No hay presos políticos, de puro sentido. Pero decía, a esa vista preliminar, seguramente ni siquiera es necesario que acude el juez de Llarena. No, y te voy a explicar por qué Llarena pide el amparo al Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que esto no se ha explicado demasiado. Ellos piden €1 de compensación, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que las costas te pueden ir a 20.000, 30.000, 45.000 euros. Lo que Llarena pensaba, dice, o sea, yo no me defiendo, ni nada por el estilo. Me condena €1 más 20.000, de las costas, porque voy a pagar yo de mi dinero por mi trabajo. Eso no tiene sentido. Claro. Tiene toda la lógica. Es que, vamos a ver, yo comparto esas declaraciones iniciales en esa nota de prensa que hace el Gobierno. No sé si a mí me parecen frívolas, pero desde luego inmotivadas. Sobre todo porque contrastan con la solidez esa que tiene ese informe, especialmente la Abogacía del Estado, en el que se le dice al Gobierno: usted está obligado a defender no a ninguna persona física ni particular, nuestra soberanía, nuestra jurisdicción, y tiene que defender usted al Estado como Gobierno. Eso por una parte. Pero por otra parte hay tal vez un matiz que es algo más que matiz, del que tú también sabes algo, Carlos, que es: el día 10 de septiembre tiene lugar la solemne apertura del año judicial y, claro, allí se va a presentar el rey, está el presidente constitucional, están todas las altas autoridades del Estado, por supuesto, presidente Congreso, Senado, etcétera, y ya había un movimiento bastante potente de magistrados del Tribunal Supremo y otros para darle plantón al Gobierno y a la ministra. Y iban a llevar esta acción hasta las últimas consecuencias, y esto era especialmente grave. Esta es la información que yo tengo, que no sé si coincide con la tuya o si puedes ampliarla. Porque no es un fuego menor. Había cabreo en el Tribunal Supremo, pero yo hablé con varias personas el domingo por la tarde. Pues yo al principio yo iba de esto no puede ser, no dice ni que presenta a nadie ni nada por el estilo. Y yo hablé con varias personas, tanto de la política como también de la justicia y demás, y a todos los habían tocado, les han dicho, podemos ir hasta aquí, pero te aseguro, y por eso yo titulé el domingo: Sánchez dice que va a haber abogado el día 4. Entonces, a partir de ahí, pulsé y me dijeron que estaban satisfechos con la explicación. Era lo máximo a lo que podía el Gobierno, pero que estaba muy claro y el mensaje está muy claro. Va a estar representado España en esa vista el día 4. Pero Sánchez, el presidente del Gobierno, entonces, ¿lo tenía claro que no podía el Gobierno hacer dejación de sus funciones y presentarse desde el primer minuto, o le convencen después? Sánchez no es, por mis informaciones, Sánchez no es consciente del incendio que se está montando hasta el sábado. El sábado se lo explican. Entonces se dan cuenta y dicen, vamos a ver, lo que vamos es que es toda la judicatura, o sea, el Tribunal Supremo, todos juntos. Era un Fuentovejuna, yo estoy a punto de titular por Fuentovejuna. Los fiscales, los abogados, los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, en las redes estaba todo diciendo, bueno, ¿y qué es esto? Y se estaba manejando la historia de que esto era un pago, una mensualidad a RC y a PDCAT por el apoyo y demás. Claro. Por eso te preguntaba por la posición en concreto del presidente del Gobierno. Sánchez no es tonto, y en ese sentido, cuando vio la historia, dice, aquí hay que apagarlo, pero vamos echando leches. Perdón por la expresión, pero es así. Y lo que hizo fue apagarlo. Martu. Es que el problema no es si Sánchez es tonto o listo, que aquí puede haber opiniones para todos los gustos. El problema es que tiene un gobierno de incapaces. Tú lo que no puede ser es que la ministra de Justicia no sepa esto y tenga que montarle un pollo
para rectificar. Pero es que lo hacen esto y desde que está en el poder, todo lo que ha hecho bien es rectificando algo que primero habían dicho que iban a hacer mal. La sensación que uno tiene es que efectivamente tiene demasiados pagos pendientes. Entonces no puede decir claramente que va a defender a Llarena porque se enfadan los que le sostienen en el cargo. Y no vale decir, como ya le voy a apoyar en la moción de censura, ahora ya puede hacer lo que quiera. Oiga, que tiene 84 diputados, ¿vale? No es que no pueda hacer lo que quiera, es que no puede hacer absolutamente nada de lo que quiere hacer. Es que hasta para su función estrella esta de sacar a Franco del Valle de los Caídos, necesita que le apoyen el RC y PDeCAT, porque si no tampoco lo saca. Porque si no, con las abstenciones de PP y de Ciudadanos no llega. Entonces llega un punto que dices, de verdad, no es que sean tontos o listos, es que están coaccionados por una serie de fuerzas poco democráticas. Porque si yo me niego a que la ministra no supiera esto, que tiene obligación de defenderlo. De fiscales pedía que... Me niego a pensar que no lo sabe, porque esto es de primero de derecho. Es que si lo sabía es casi peor. Si sabía que hacer lo correcto era defender la soberanía de la jurisdicción nacional y no lo hizo, hasta que no vio que se le echaron encima todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las progresistas, si lo sabía y no lo hizo, eso tiene un nombre. Es que yo creo que quería hacer... No, sí, claro. Es que no van por ahí. Yo creo que la idea era, lo vamos a hacer, es que eso tiene un nombre, pero sin decir que lo vamos a hacer. Es decir, no, porque dijeron que no lo iban a hacer. Bueno, yo creo que la idea era... Los independentistas catalanes celebraron que dijeran que no lo iban a hacer. Pero yo creo que porque eso era prevaricar, eso era muy grave. Entonces, yo creo que la idea era, vamos a mandar a alguien de tapadillo, pero entre tanto vamos a sacar pecho con que cada uno se mete en sus líos y que saque solo de sus líos. Yo creo que se equivocaron, fíjate. En ese sorber y soplar. Cuando ella en la nota de prensa esta que he leído antes define entre el Llarena ciudadano, que me hace mucha gracia, la Revolución Francesa, y el Llarena magistrado, es decir, vamos a ver, no tiene sentido. O sea, aquí alguien ha metido la pata. Claro. Y luego después hay una cosa que es curiosa. Hoy, por ejemplo, hablaba la ministra, me he oído 2 veces la entrevista, decía que se habían filtrado borradores de informes y demás. No son borradores, eran 2 informes con todas las de la ley, de Consuelo Rey, de la abogada jefe del Estado y del subdirector Pero eran informes que decían claramente que había que defenderlo. Entonces, es una decisión política que se toma en un momento dado de no defenderlo. Pero claro, es que ha sido un tsunami auténtico lo que ha habido. Yo pocas veces he encontrado esta unidad en contra de una decisión como la de la ministra. Es que no tenía ningún sentido. Es muy extraño que todas las ¿A quién beneficiaba? Se unan en un mismo criterio. Carlos, ¿y se pueden negar a declarar Llarena? Llarena no va a ir. No va a ir. Y es una exclusiva. Venga. Mañana publicamos en Confilegal que el movimiento 24.2, al cual tú conoces, que está presidido por Nicolás González Cuéllar, ha avisado de que si el juez belga decide ir adelante con la demanda, le va a meter aquí una querella por prevaricación aquí en territorio español. Con lo cual, agárrate como eso ocurra. Porque evidentemente catedrático él va a tener que dar catedrático de Derecho Procesal, él es, y aparte un gran abogado. El vicepresidente es Adolfo Prego, ex magistrado del Tribunal Supremo. Y el otro vicepresidente, Ignacio Gordillo. Y ya me han pasado un comunicado, lo vamos a publicar mañana, pero ellos ya avisan de que como esto ocurra, vamos a vernos las caras con el juez belga, aquí en España. El juez belga. ¿Tú crees que lo va a admitir el juez belga o no? Bueno. El juez belga todavía no sabe qué es lo que va a hacer, porque de acuerdo con el procedimiento belga, hasta que no llegue el día 4 y a las 9 de la mañana unos y otros le expliquen, señoría, pasa esto y esto, claro, él no va a decidir nada. Esa es la cuestión. Manuel. Yo creo que aquí hay 2 elementos interesantes, ¿no? Aparte de lo que se está comentando, uno, es imposible que el Estado español no acuda a defender al juez, porque la sensación de indefensión que tendrían los jueces que van a juzgar causas relacionadas con el proceso separatista sería brutal. Es decir, ya cualquier juez diría, bueno, voy a tener cuidado porque se pueden ir contra mí directamente, ¿no? Luego yo creo que es un tema de Estado el defender a ese juez. Y luego yo creo que hay otro tema interesante, la miseria ética y moral que la demanda que ellos han puesto, comparando España con Kazajstán, está muy relacionada con quién es el abogado de Puigdemont, que a veces se nos olvida. Es una persona condenada por terrorismo, condenada por secuestro. Uno de los abogados, que es Gonzalo Boyer, que es un secuestrador. Esta es la persona que está asesorando a Puigdemont. Pongamos las cosas también en su contexto. Este es el tipo de gente que está asesorando a los prófugos que están en Cataluña. No son abogados normales con una gran trayectoria, son gente condenada por terrorismo,
para que también entiendan los espectadores de qué tipo de gente estamos hablando. Sí, porque en el fondo todo esto es una estrategia por parte de Puigdemont y de sus abogados para tratar de dilatar el proceso judicial el mayor tiempo posible y sobre todo para alimentar a los independentistas de ese relato artificialmente construido, ¿no? Eso forma parte también, digo, la querella contra Llarena, que desde el punto de vista legal no tiene sentido que un señor juez diga, pues aquí no hay presos políticos, que eso derive en una querella de las características que estamos contando, no tiene ningún sentido. Entiendo que es formar parte de ese relato artificial, ¿no? A ver, yo esto lo defino varias veces en varios artículos, calificando de filibusterismo legal. Celso Rodríguez Padrón, que es el portavoz de la PM, dice que es uso torticero del derecho. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, esto es la guerra por otros medios, la guerra legal. Tú eres abogado de los separatistas, tú presentas una serie de demandas o de querellas que no tienen ningún recorrido y entonces lo que consigues es crear noticias que tu gente va a repartir y que en las redes sociales también van a repartirse. Por ejemplo, un caso concreto, que era la demanda, entre comillas, o la resolución, entre comillas, de Naciones Unidas para liberar a los presos estos, a los políticos presos. Que nunca existió. Que nunca fue. Fue simplemente un recibo, un recibí. Admitió a trámite. Claro, entonces, y luego después Cándido Conde Pumpido, en un magnífico sentencia, dijo claramente que eso es un recibí. Señores, no me vengan ustedes con mentiras, que esto es un recibí. Clarísimo. Bueno, pues eso están continuamente haciéndolo con todo, y esto es una de ellas más. Entonces, tú lo que creas continuamente un foco de información que tus medios van a repartir. Es propaganda, pero fíjate, Carlos, que aquí por encima de la figura del juez Llarena, el tema de Kazajstán, que parece que se cita de paso, es que solamente ese tema, por vergüenza torera, tendría que llevar a reaccionar al gobierno. Claro. ¿Cómo le pueden acusar a un Estado como España ser lo mismo que Kazajstán, que es una dictadura, que tiene un presidente que lleva gobernando 30 años desde tiempos de la Unión Soviética y que el presidente le dice a los jueces lo que tienen que hacer? Eso pasa en Kazajstán. Aquí la sentencia no la pone un señor que está en la Moncloa, ni las instrucciones las hace tampoco. Y entonces, más allá del elemento propagandístico, de eso acusan al Estado español, en una demanda internacional. Y el Estado español dice que no le parece que tenga que reaccionar, porque hizo unas declaraciones como persona física a Llarena. Es ciertamente grotesco. Y menos mal que rectificar. Yo sí diciendo, yo conozco leyes y me parece que ahí Sánchez ha tenido reflejos. Ha dicho, vamos a ver, vamos a poner esto en orden. Bueno, yo es que me acordaba de los incendios estos que hay, que se quema un montón de casas. Bueno, pues estábamos en la primera casa. Y eso justamente es cuando lo han cortado. Pero todo esto, como decía José Luis al principio del programa, está pagado con dinero público de todos nosotros. Ah, sí, claro. Porque luego está la cara dura de Puigdemont de decir que el Estado español va a pagar, va a gastar dinero en defender a un juez que lo único que da es impartir justicia. Bueno, pues todo esto, y no se busca... el gobierno... Martu decía, no, porque cambia mucho de opinión y tal, tienes toda la razón del mundo. Pero en una cosa no cambia de opinión, no está buscando la acción. ¿Cómo se puede permitir que un señor como el señor Puigdemont, que no es más que un forajido, una persona que está fuera de la ley, tenga una cohorte viviendo en Europa con periodistas, con asesores, con abogados, por ejemplo, que no es barato precisamente, en Alemania, y todo es dinero, y en Colombia es Oscar que está fundando. de Sánchez, tenerse que ir a casa por lo divertido que estaba montar en el helicóptero, en el avión. Pues mantienes yo no estoy en contra de que él intente buscar el diálogo, o sea, no estoy en contra de eso, pero lo que tú no puedes hacer es que te estén tomando el pelo y encima estén cobrando por ello. Mira, yo el otro día publicamos una historia acerca del sueldo de Torra. Tiene 147.000 euros. Que eso lo ha subido, fue su primera decisión ejecutiva. Pero yo estuve relacionando los sueldos con la deuda de Cataluña. La deuda de Cataluña es la más alta de toda España, son 77.000 millones. 77.000 millones. Y este señor se ha subido un 5% y es el presidente de la comunidad, de las 17 comunidades que más gana. Porque el siguiente es el de aquí, Ángel Garrido, con 103.000. Y a partir de ahí, de 80 para abajo. Y dice, vamos a ver, con 77.000 millones de euros de deuda, que es la más alta de todas las comunidades autónomas, ¿cómo narices no están haciendo gestión económica para hacer que Cataluña pues, reaccione y que cree empleo y que cree empresa y que cree todo? No, están a la historia política, al filibusterismo legal, a intentar llegar, fíjate lo que te digo, mi idea... Pues lo estoy viendo. Ellos intentan que el juicio contra los políticos que están encausados
se retrase lo más posible, porque tenemos las elecciones, ¿cuándo son? ¿En mayo? En mayo del año que viene. Son 3-4 meses. Si consiguieran que las elecciones, que el juicio se retrasara hasta enero o febrero, estaríamos con el juicio en mitad de las elecciones. Imagínate lo que sería eso, la campaña, ¿no? Entonces todo está interrelacionado y el campo legal es el campo que genera las noticias para alimentar a tu tropa y para crear el Estado que tenemos en estos momentos. No, pero desde luego a mí me ha parecido grandioso, eso de que ahora Puigdemont se preocupe por el uso de los recursos públicos del Estado español, cuando entre otras cosas está encausado por malversación de fondos públicos. Por la justicia habla. Yo creo que todo este cinismo forma parte un poco del discurso de la élite secesionista, ¿no? Ayer, antes de ayer, una foto de Artur Mas que hizo una colecta para que no le embargaran en un yate en Menorca, ¿no? Hay que pensar a la gente que le ha dado dinero para que no le embargue y está el tipo pasándose unas vacaciones a cuerpo de rey, ¿no? Yo creo que al final, cuando se pierde un poco el contacto con la realidad, el resultado es en un tipo de discurso cínico que dices mentiras sabiendo que son mentiras, pero que efectivamente alimentan a tu parroquia electoral, ¿no? Y que no les duele, porque dices un yate de bandera española. Los que han puesto el dinero para que no embargue nada más y ahora le ven en el yate, todavía porque no hay más que hablar con ellos por aquí para sorprenderte de a dónde llega el lavado de cerebro, ¿no? Y te dicen, no, es que tendrá derecho a la criatura a irse de vacaciones. Entonces, si eres tonto y te gusta, pues vamos, pues venga, pues cada uno contento. Pero es que es tremendo, ¿sabes? Porque les pones delante de la realidad, oye, es que nos vamos de España porque es corrupta y tal y cual, pero bueno, que tenéis a CiU, o sea, Convergencia, a Unió, Millet, en Palau, no sé qué, oye, el 3%, que os han quitado de la sanidad y de la educación para comprar urnas de plastiquillo y hacer un referéndum de pastel y tal. No, pero es que el malvado Estado opresor... Entonces llega un punto que dices, bueno, yo de verdad, iros ya y sed felices, ¿sabes? Porque no hay manera de convencerlos, o sea, ante la realidad... ellos tienen su realidad. Pero te estaba diciendo que es que el gran rufián hoy ha dicho que era un fake, que han roto a una mujer la cara que de una mujer, que eso era mentira, que eso era una campaña falsa. De todas formas, yo no sé, a medio minuto de echar la culpa a la víctima. Le pegó con la nariz la pobre mujer. Yo no sé si te parece, Carlos, a lo mejor es un deseo que yo tengo y no es una realidad, pero que este episodio ha podido ser un escarmiento para el gobierno, porque claro, como hemos tenido un puñado de políticos independentistas, que uno se va a Bélgica, el otro a Alemania, la otra se va a Suiza, etcétera, siempre que ha habido alguna decisión contraria a lo que es el funcionamiento del Poder Judicial en España, o de jueces particulares, en este caso de Llarena, pues lógicamente los independentistas lo han celebrado. Y el anterior gobierno del Partido Popular, como mínimo, pues había cabreado, lo había rechazado, etcétera. Pero este gobierno lo que ha hecho ha sido decir, bueno, yo me quedo quieto, yo hago aquí la estatua, esto no va conmigo, y ha sido, pues realmente los profesionales, los encargados de impartir justicia, los que le han dicho, pero ¿cómo que esto no va con usted? Si no se defiende al Estado por parte del gobierno, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Soportar las humillaciones vengan de Suiza, de Bélgica, de Alemania, etcétera? Y yo creo que puede ser un escarmiento. Pero fíjate, los jueces son Estado. Es que cuando, por ejemplo, ves a los americanos que dicen el gobierno pone las tres ramas, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es que el Estado aquí en España son 3 ramas, son lo mismo. Y los jueces son Estado también. Totalmente. Por tanto, abandonar a uno de ellos, y además uno como este, que se ha significado es abandonar el Estado. Por eso no han sido tontos al final y bueno, quizá... a mí me decían que quizá haya habido parte de desconexión y demás, pero una desconexión como esta, con un incendio como este... Sin cobertura todo el gobierno, había estado sin gobierno. ¿Habías visto, por cierto, alguna vez tal... Es verdad que no es unanimidad, última hora se desmarcó, pero una práctica, consenso prácticamente unánime en torno a lo que tenía que hacer el gobierno en el ámbito de la judicatura, ¿o nunca? A ver, se han dado unanimidades como esta, no. Nunca, ¿no? Nunca. El consejo que de su padre y de su madre... Por eso lo digo, es las sensaciones que son de su padre y de su madre. La única aquí, juezas y jueces para la democracia, que se desdijo y se salió y demás. Sí, pero se salió en el último minuto. Ellos dicen que no ha habido, que no ha rectificado. Nos lo han dicho hoy, no ha rectificado la ministra. Has empezado tu intervención leyendo la nota oficial del Ministerio de Justicia, dejando claro que se desentendía de las palabras que ellos atribuyen a título personal, a título particular. Pero José Luis, y de carácter privado. Si le funciona a Podemos decir que no puede ser ministro un señor que se gasta 600.000 en un piso y luego te compra un chalet de 600.000. Si le funciona a Puigdemont decir que el Estado tal y luego llevarse la pasta y vivir como marajaraja, ¿por qué no le va a funcionar a la ministra decir que no dijo hace 3 días lo que dijo hace 3 días? Yo me resisto. Pero yo me resisto a dejarlo. Bueno, Carlos Berbel, que es el director de Confilegal.com, director que no editor, que he dicho yo al principio, te digo una cosa, te conviene más ser director y no editor, porque editor suele ser el del dinero y luego nos va a contar Carlos Cueste de lo
Carlos Mortales en Impuestos. Gracias por estar con nosotros. Y de inmediato vamos a volver en el cascabel hablando de lo que seguramente es la nación más preocupante de todo lo que estamos hablando en torno a Cataluña, que es el incremento de la tensión social. Ya hemos dicho y vamos a hablar obviamente de ello, de la agresión a una mujer que está viendo este fin de semana amarillos en las calles de Barcelona, agresión que algunos están tratando de minimizar y están, si no lo han hecho ya, a 5 minutos de responsabilizar a la propia víctima. Vamos a hablar de esa manifestación dura, difícil, que es la tensión social en Cataluña. Lo vamos a hacer con el presidente de Sociedad Civil Catalana en tan solo unos instantes. Volvemos ahora mismo. Los ricos en el punto de mira de Pedro Sánchez y sus socios. ¿Habrá subida de impuestos? ¿Será el fin de la SICAP? En unos minutos, los planes fiscales del gobierno para las grandes fortunas con Carlos Cuesta. Pero antes de eso, la verdad es que lo veníamos temiendo, que pasara algo como lo que, Irene, ha ocurrido este fin de semana en Barcelona. Hemos hablado aquí con varias personas de esos autodenominados brigadistas de retirada de lazos amarillos y este fin de semana, y ellos nos decían, hay mucha tensión, recibimos insultos, algunos se encaran con nosotros de manera no precisamente amistosa y este fin de semana pues todo parece indicar que finalmente tuvimos que asistir a una agresión. Sí, llegaron a las manos. Los lazos amarillos han sido noticia por varias razones esta semana. El sábado una mujer sufrió una agresión en el parque de Ciutadella, en Barcelona. Sus 3 hijos estaban arrancando lazos y tirándolos al suelo en este parque que veis aquí. Dijo que un hombre les regañó a ellos, dijo que estaban ensuciando la ciudad y según el marido de la agredida fue muy violento. La madre le pidió que no hablara así a sus hijos, que no hablara así a los niños, pero el señor le gritó, le dijo que se marchara a su país porque la mujer es natural de Rusia y después le propinó un puñetazo en la cara. Escuchen los agradecimientos de la mujer tras pasar por el hospital. ¿Quieres agradecer las muestras de apoyo? Muchas gracias a todos. ¿Dime? ¿Sí? Muchas gracias a todos. ¿Por las muestras de apoyo? Sí, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, algunos medios publican que no hubo razones políticas en la agresión, por ejemplo, La Vanguardia. También el canal 24 Horas de TV3 habló con el hombre identificado por la agresión. Según él, fue una pelea por una cuestión de civismo. Tras este conflicto, Ciudadanos ha convocado una concentración este miércoles por la tarde en el lugar de la agresión. También en Twitter, Inés Arrimadas pide al presidente del gobierno que defienda a millones de catalanes atacados por el separatismo. Y también el presidente del PP catalán escribe que si Sánchez no actúa en Cataluña van a acabar mal. El otro conflicto por los lazos amarillos. El periodista Arcadi Espada fue retenido e identificado por los Mossos tras añadir una franja roja a un lazo amarillo. Ocurrió la semana pasada en esta rotonda que vais a ver detrás de mí en Metllà de Mar, en Tarragona. Escuchen. Nosotros lo único que nos hemos limitado a hacer es pintarrajear, darle un leve toque de rouge al lazo. Lo único que hay que hacer con los lazos es quitarlos si se puede y pervertirlos sin más remedio. Bueno, el alcalde del municipio de Esquerra Republicana opinó sobre el incidente en Twitter. Dice, Arcadi Espada y 7 bichos más fueron denunciados por ensuciar el mobiliario urbano. Son unos sucios y esto lo tenemos ganado, es lo que ha dicho. Desde Waterloo, Carles Puigdemont avisa a quienes emplean la violencia. Un altre missatge a tots aquells partits polítics que estan flirtejant amb la violència, que vagin en compte. Perquè això a Catalunya mai serà acceptat. No ho és ara, com no ho va ser en el passat, en els pitjors temps del terrorisme que tristament va atacar de sang a Espanya durant les pitjors èpoques d'ETA. Catalunya sempre va respondre en contra de tota violència. Bueno, lo ha dicho después de una reunión con Quim Torra. José Luis. Sí, esa reunión de la que veníamos hablando y tú, Vicente, decías que lo que te parece escandaloso es que se trate de culpabilizar a la víctima, a la mujer que sufrió la rotura de la nariz. Pero por vamos la a ver, la cara dura de este hombre, con sus hijos y no me quiero resaltar, pero la cara dura de este hombre diciendo que en Cataluña no se utiliza la violencia cuando los CDR queman ruedas, cortan calles, agreden a una mujer, que no ha sido la primera, o sea, ha habido ya verdaderos, te voy a decir que enfrentamientos, pero más que tensión en las calles de Cataluña. Y que este hombre, con esta cara dura,
diga que es que están en contra de la violencia, pero si son ellos los primeros que están ejerciendo la violencia. Porque es violencia, en el fondo, que un policía te tome nota porque estás arrancando un lazo, pero ¿qué artículo del Código Penal o del Código Civil estás infringiendo por arrancar un churro que está ahí puesto en una valla? Pero es que hemos llegado a un punto, de verdad, que es que hemos perdido completamente la objetividad y la racionalidad a la hora de ver las cosas. O sea, parece, y quiero decir una cosa que queda muy clara, me da mucha rabia que parece que defender este tipo de cosas es ponerte de parte de una parte del espectro político, parece que es ser de derecha. Es que esto no tendría que ser una cosa de derechas o de izquierdas, es una cosa simplemente de defender la legalidad, y no puede ser, no es admisible que en un país te tomen nota por arrancar un churro. Es que el problema de hecho, la Fiscalía ha advertido que va a pedir a los Mossos de Escuadra que están identificando a esa persona. Llevan ya más de una docena de personas. Los Mossos están prevaricando. El jefe de los Mossos queda ordenado a los Mossos obedecen lo que les mandan sus jefes. Mira, esto es lo que pasa cuando toda esta gente que ahora tan moderna, tanto progre de pastel, que va en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado y que quiere que la gente sea libre y tal y cual, lo que pasa cuando la gente es libre, ¿no?, es que si hay gente libre de utilizar lo público para lanzar sus mensajes, hay gente que de repente se siente libre para limpiar lo público de esos mensajes y al final acaban a bofetadas, ¿no? Hay algunos municipios de Cataluña gobernados por PSC y Ciudadanos donde el ayuntamiento ha decidido que su labor está en limpiar la ciudad de plásticos y no hay lazos y no se pelean los ciudadanos porque el Estado, que en este caso es el ayuntamiento, pero forma parte del Estado, arbitra en la situación sin tomar partido por ninguno de los sino usted es libre de manifestar su opinión y usted es libre de tener una opinión contraria, pero el espacio público es neutral. Y el Estado garantiza esa neutralidad. Donde el Estado no está garantizando la neutralidad, que es la mayoría del territorio catalán, donde la Generalitat mira para otro lado y los ayuntamientos en manos de los independentistas lo fomentan, porque no solo es que no los quitan, es que los ponen ellos. Los ciudadanos están tomando la justicia por su mano, porque no está el Estado haciendo sus funciones. Digamos, y esto es gravísimo. El Estado original. Claro. En algunas instituciones... No, me refiero a unos y otros, se toman la justicia por su mano. Los que creen que tienen derecho a poner los lazos y los que creen que tienen derecho a quitarlo. Yo no voy a decir quién tiene derecho, que lo tengo claro. Tienen derecho, evidentemente están siendo más respetuosos con las normas los que los quitan que los que los ponen. Porque los que los ponen utilizan lo público para algo que no debe ser. Pero que me refiero que cuando le hacen de sus funciones, los ciudadanos se toman la justicia por su mano. Y eso es peligrosísimo, eso es la ley de la selva. Pero bueno, es que esto a mí me parece que se veía venir desde hace bastante tiempo. Hay un episodio que se criticó de forma generalizada. A lo mejor no sé más si fue el momento que aparece el señor Torra con el lazo amarillo entrando a la Moncloa. El señor Torra es un signo que no representa a todos los catalanes, aunque él es presidente de todos los catalanes. Y eso pues tenía una cierta trascendencia. Luego hemos visto que han sido los dirigentes políticos quienes han ido azuzando este clima de tensión, que luego es crispación y que luego es violencia. Esta señora parece ser que tenía origen ruso, pero que incluso tiene pasaporte o DNI español. Me da lo mismo. Es rusa o española y me da lo mismo la circunstancia. Nadie es nadie para coger una persona, a una mujer, partirle la cara, romperle la nariz y encima hacerlo delante de sus 3 hijos, para más INRI. Y luego respecto de la cuestión de los lazos, pues hombre, poner un lazo amarillo en un balcón, a mí por supuesto me parece libertad de expresión, como si quieres poner una bandera de un país o un escudo de un equipo de fútbol. Un lazo, o 2, o 3, o 30. Pero poner 3 millones de lazos, eso es invadir y ocupar ilegalmente el espacio público. Y eso está clarísimamente explicado en muchas sentencias, que no tienen que ver con los lazos amarillos, pero sí con otros símbolos, porque esto es una moda nueva. Y lo que tiene que hacer desde luego el Gobierno de Cataluña es lisa y llanamente aplicar la ley. Y si no la aplica, pues el Gobierno de España algo tendrá que decir en algún momento. El señor Sánchez algo tendrá que hacer de una vez. Algo tendrá no hay ni una sola sanción a quien ha puesto miles de lazos amarillos. Y en cambio hay 14 sanciones a quien los ha limpiado la calle de eso. Quien los ha puesto. Manuel. Sí, y yo creo que esto nos lleva también a otra reflexión más complicada en la línea de lo que apuntáis, ¿no? Y es el papel que está jugando la Policía Autonómica Catalana, que es un cuerpo de seguridad del Estado, en todo este problema, ¿no? Se acaba hoy El Mundo que no quieren entrar en el Citco.
en el Centro de Información contra Terrorismo y Crimen Organizado, y esto es un tema muy serio, es decir, ¿por qué no se quiere compartir información? ¿Por qué los mandos de la Policía Autonómica no quieren que sus policías hablen con la Guardia Civil, con el Cuerpo Nacional de Policía? Y porque da la sensación de que se está convirtiendo una parte de la Policía Autonómica en la policía del nacionalismo, no en la policía de todos los ciudadanos de Cataluña. Todos los ciudadanos de Cataluña, voten a quien voten, tienen que ser amparados por una policía neutral. Sería impensable hoy que en España la Guardia Civil o la Policía Nacional persiguiera a los votantes del Partido Socialista o del Partido Popular. Y sin embargo da la sensación de que hay una parte de la dirección de los Mossos que lo que está haciendo es perseguir a los constitucionalistas. Lo que le hicieron a Arcadi Espada el otro día no se lo han hecho a nadie que se ha dedicado a pintar espacios públicos o a deteriorar, digamos, monumentos, ¿no? Y sin embargo se lo hacen solo a una parte. Esto es un tema muy grave porque esto deteriora la confianza en las instituciones y la confianza de las personas en el Estado y en los espacios que tienen que velar por el espacio público. Bueno, pues muy a su pesar, me consta por lo que le conozco que muy a su pesar de esta polémica por los lazos de la tensión social en Cataluña, de la reunión en Waterloo de Quim Torra y de Puigdemont, muy a su pesar ha tenido que hablar en su primer programa en La Linterna Ángel Expósito, al buen amigo al que tenemos ya la oportunidad de saludar porque hace 1 minuto y 40 segundos que ha terminado su estreno en La Linterna. Expósito, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, aquí estoy como un tío. Tú me pediste, encantado. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo ha ido? Fenomenal, ¿no? Bien, iba a decir con un puntito de nervios, miento, con muchos nervios. Lo que pasa es que, y tú conoces mejor lo que te voy a decir ahora que yo, porque sabes mucho más de radio y de esta casa, yo trabajo con Red. Yo trabajo con Red, es trabajar con Mamen, trabajar con Rubén Corral, con Belén, con la otra Belén, trabajar con Alberto Escalante, trabajar con Mar Domingo, trabajar con Necane, con John, con Antonio en los botones. Yo trabajo con Red. Así es muy sencillo empezar y es muy sencillo trabajar en un programa histórico de la radio en España como es La Linterna. Yo en lo personal únicamente espero estar en el nivel, en la confianza que han puesto en mí, Pérez. Sin lugar a dudas, que lo vas a estar. Oye, Ángel, yo decía antes de darte paso, muy a su pesar, por lo que le conozco, ha tenido que hablar pues de los lazos amarillos, de Puigdemont y de Quim Torra. Ahora dices tú, no me conoces nada y que me apetecía hablar de esto. Bueno, es verdad que te he escuchado a las 7 decir que es lo que hay, ¿no? Sí. Es lo que hay, pero fíjate, más allá de los colegas que estabais hablando ahora mismo en la tertulia o más allá de lo que pensemos nosotros, si salimos ahora mismo a la calle en Barcelona y seguramente en cualquier punto de España y preguntamos a la gente que no son políticos o que no son periodistas, ¿hasta dónde estás del monotema catalán? Seamos sinceros, creo que estaremos de acuerdo en cuál sería la respuesta. Hasta ahí y más allá. Eso quiere decir que nosotros los periodistas, que tú en 13 en tus informativos o que yo en La Linterna, en COPE, no abordemos el tema catalán, faltaría más. Tenemos que hacerlo porque es un asunto gravísimo. Pero creo de verdad que una cosa no quita la otra. Lo que están haciendo a Llarena, lo que le hicieron a Arcadi que os comentaba, y sobre todo la agresión repugnante, racista, aquello de extranjera, de tal, vete a tu país, y machista, a una mujer a puñetazos, valiente cobarde, valiente miserable. Eso merece destacar, merece subrayarlo y merece comentarlo y decir la verdad, contarlo, cosa que, por cierto, en Cataluña los propios medios de comunicación, o muchos de ellos al menos, no están haciendo. Agresión a una mujer, además, con sus niños pequeños delante, de la que estamos hablando en Barcelona. Sí. Una cosa más, Ángel, que no te quiero entretener más, y acabo de terminar más de 4 horas de radio en directo, le deja uno, como para pocas explicaciones más. Pero solo quiero que me cuentes qué noticia te encantaría dar en esta primera temporada tuya al frente de La Linterna. Pues mira, me encantaría dar la noticia de que hay elecciones en Cataluña, que las va a haber, y que gana con mayoría suficiente para gobernar un bloque constitucional. Y me encantaría dar la noticia de que la Unión Europea acomete un planteamiento serio y de verdad en su política exterior y de defensa y que se empieza a solucionar el drama en los países de origen del Sahel, el drama de la emigración. Y luego en clave social me gustaría seguir dando noticias sin parar, y hemos hecho muchas ya, y hemos dado muchas ya, de avances científicos en las enfermedades neurodegenerativas, y si ya fuera por científicos españoles, miel sobre hojuelas.
Bueno, Ángel, no te voy a desear suerte, ¿eh? No te voy a desear suerte porque no te hace falta. Vas a triunfar también en este paso por la linterna. Bueno, lo que sí que te doy es un abrazo enorme, las gracias y que nos vemos pronto. Gracias, Ángel, se te quiere, un fuerte abrazo. Gracias, Pérez, y un saludo muy fuerte a todos los colegas ahí sentados. Gracias. Y que puedas contar esas noticias que nos decía, por aquello de hacer hipótesis. ¿Veis verosímil, posible, eso de unas elecciones en Cataluña que decía Expósito en las que gane el bloque constitucionalista? Bueno, yo creo que las elecciones sí son verosímiles a corto o medio plazo. El sistema electoral catalán es como es la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia porque el modelo actual prioriza las provincias de interior y están sobrerepresentadas en relación a Barcelona y a Tarragona. No parece fácil que vaya a haber una mayoría del bloque constitucionalista. Con ese sistema no. A corto plazo. Con ese sistema no, y como los que tienen que cambiar el sistema son los que les viene bien el sistema, no. Yo creo que no. El camino fácil que sería ese para arreglar este asunto no va a pasar. No va a pasar porque es material. La oportunidad ha sido ahora y ha estado muy cerca. Hay que recordar que para cambiar la ley electoral catalana hace falta 3/4 partes. Por eso digo, con lo cual siempre van a ganar lo mismo. Por eso digo que los que tienen que cambiar la ley no están por cambiarla porque ya les viene bien. Pero que me refiero que ha estado muy cerca de pasar, porque de hecho ha ganado por primera vez un partido, ha ganado Ciudadanos y ahora está muy cerca de pasar. Pero es verdad que también ha ganado Ciudadanos, recogiendo un montón de voto prestado, por ejemplo, del Partido Popular, que parece ser que no se lo van a volver a dar, recogiendo mucho voto del PSC, que como a veces acierta y a veces se equivoca, pues si acierta mucho cerca de las elecciones recuperará parte del voto y si se equivoca no. No parece que la fracción de partidos constitucionalistas y como está distribuido el voto vaya a hacer un gobierno con el que un gobierno que se dedique a gobernar su comunidad autónoma y a solucionar los muchísimos problemas que tienen los catalanes. Es complicado porque Ciudadanos sigue fuerte, el Partido Popular sigue muy flojo, sigue especialmente flojo en Cataluña y realmente tú necesitas como mínimo a un partido socialista que tenga intención de colaborar. Ahora, a mí el fondo, en relación a lo que podría ocurrir, ¿no?, en los próximos meses, el fondo es, tanto ha cambiado, digamos, la actitud de la sociedad o las corrientes de opinión se han movido tanto en una dirección o en otra. Yo creo sencillamente que no, y que cuando se ha hablado sistemáticamente de que hay una población en Cataluña que hace un seguimiento masivo de los medios de comunicación autonómicos catalanes, de TV3 y de las radios, y cuando se ha hablado sistemáticamente de que la propaganda que difunden, el ejercicio de tergiversación de la realidad es constante, y eso sigue funcionando, si eso sigue funcionando y ese es el principal material de consumo, pues me cuesta creer que los hábitos a la hora de emitir la papeleta hayan cambiado, porque la televisión pública catalana sigue informando, opinando y analizando la realidad en la línea que todos nos podemos imaginar. De todas formas, eso de unas elecciones en Cataluña con una victoria del bloque constitucionalista lo expresaba Expósito a título de deseo, ¿eh? Así que, por desgracia, tenemos que volver a una realidad que es diferente porque es la realidad de la que veníamos hablando, de esa tensión social en Cataluña, y estábamos analizando en concreto el caso de esa mujer que ha sido agredida, a la que le han roto la nariz cuando estaba retirando lazos amarillos. Y por esa tensión social, les decía, queríamos hablar con José Rosiñol, que es presidente y fundador de Sociedad Civil Catalana, que tiene la amabilidad también de atendernos. Señor Rosiñol, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, bienvenido, gracias. Bueno, hoy mismo decía el señor Puigdemont desde Waterloo que esto de la tensión social de la que estamos hablando, por ejemplo, esta noche, es un invento, que en realidad no existe. El relato independentista, separatista, siempre está dotado de una gran profundidad de cinismo, es cierto, ¿eh? Pero yo creo que es incluso más perverso, porque si se da cuenta, en sus palabras está invirtiendo la realidad, hace pasar a víctima por verdugo y verdugo por víctima. No sé, mucho me temo que todo este lenguaje que utiliza Puigdemont, que utiliza Torra, está encaminado a cierta, si me permite decirlo de esta manera, a cierta cosificación de aquellas personas que no son independentistas. Y eso es un muy mal camino para la paz social, cosa que estamos absolutamente preocupados, y siempre, si me permite aprovechar sus micrófonos, hacemos un llamamiento a la calma, a la cordura y al seny, y sobre todo a recordar que el espacio público es un espacio neutral, de convivencia y de no confrontación. Pero en fin, me toca repetir esto de forma incesante para que a ver si recuperamos un poco la cordura en Cataluña. Sí, desde luego, siempre que hablamos insiste, y hace muy bien en insistir en ello, en ese mensaje de llamar a la cordura, de llamar al entendimiento. En ese contexto, ¿usted entiende a esos ciudadanos que retiran lazos amarillos porque siente que están invadiendo, entre otras cosas, también su forma de pensar?
Sí, se llama básicamente hartazgo. Yo vivo en Barcelona capital, pero cuando viajo por algunas poblaciones, digamos, del interior o de Gerona, realmente es realmente una monopolización del espacio público que es realmente absorbente. Cualquier persona que no piense igual entra, que no piense como un separatista, entra en esas poblaciones y se siente realmente abrumado, realmente incluso perseguido simbólicamente, porque al final en un espacio que deberíamos convivir todos, pues resulta que está fagocitado por el separatismo con esta especie de misión divina, ¿sabes?, que se han otorgado. Pero realmente lo único que podemos hacer es entender a la población que retira estos lazos y ya le digo que nosotros estamos estudiando una serie de medidas para dar cobertura, al menos que no pase esto que ha ocurrido, que los Mossos d'Esquadra estén identificando a aquellos que quitan lazos, que me parece alucinante, porque quien quita lazos está recuperando la neutralidad y a estas personas le están identificando. También es cierto que esto es con lo que he dicho usted primero del señor Puigdemont y señor Torra, pues realmente el escenario no es especialmente halagüeño. Claro, ustedes dicen, hombre, fair play, ¿no?, al gobierno de la Generalitat y que se respete a todos los que piensan de una manera y los que piensan de otra, pero me temo, o han cambiado mucho las cosas, o me temo que a ustedes el gobierno catalán no les toma por interlocutores. No, ciertamente. De hecho, nos estigmatiza constantemente como si fuésemos incluso no catalanes o cosas peores. Ese es el proceso de cosificación que les decía antes, que cuando cosificas a una persona es más fácil agredirle. Usted fíjese, si un presidente de la Generalitat empieza a decir que quien retira lazos son de personas de ultraderecha o no sé qué cosas más dijo, evidentemente cualquier persona que esté en la calle y que no entienda mucho, parece que tenga cierto placer para hacer según qué cosas. No estoy relacionando directamente el caso, estoy marcando cómo se puede crear un marco mental muy perverso y muy peligroso para la convivencia en Cataluña. Y yo mucho me temo que toda esta estrategia es una estrategia básicamente de tensión cara a sus nuevas movilizaciones y quizás, como bien apuntaban, a unas elecciones anticipadas. Pero fíjense, utilizar la convivencia y la paz social por un objetivo político no es perverso. Se me ocurren unos cuantos adjetivos y que, si me permiten, no lo diré en voz alta, ni menos en la tele. Lo entiendo. Señor Rossinyol, don José Rossinyol, presidente, fundador de Sociedad Civil Catalana, siempre es un placer hablar con usted y también, efectivamente, resaltar de nuevo ese mensaje al seny, a la sensatez, a la cordura, en un momento difícil, porque por desgracia esto de la tensión social en Cataluña no es, como dice Puigdemont, ningún invento. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, estamos en eso que decíamos, efectivamente, la cosificación por parte de la Generalitat, del entorno independentista, de aquel que no piensa exactamente como ellos. La cosificación, que es la manera más fácil, decía el señor Rossinyol, de llegar a otro tipo de actos, pues por desgracia mucho más violentos, como el que hemos visto este fin de semana en Barcelona. Sí, yo creo que además una de las claves de las sociedades modernas en Europa es la pluralidad, ¿no? Es que los gobiernos entiendan la pluralidad, que no se imponen las identidades y que mientras las identidades respeten la ley son todas igual de legítimas, ¿no? Yo creo que el problema de lo que está pasando con la presión social por parte del gobierno nacionalista es que no se acepta como legítima la identidad de personas como la que nos estaba hablando o como la de esos miles de personas que votan a Ciudadanos, que votan al Partido Popular o que votan al PSC, ¿no? Yo creo que este es el problema de fondo. El nacionalismo en Cataluña tiene que aprender que tan legítima es la identidad de un catalán de Cornellà que se expresa en castellano como la de uno de Vic que se expresa habitualmente en catalán. Los dos son igual de catalanes, no hay catalanes de primera y catalanes de segunda. Y esto es complicado que lo entienda un nacionalista. Hombre, a mí me parece que lo que estamos viendo en esta serie de episodios crepado y tal, y zarandeado, bueno, da igual las circunstancias, ¿no? Pero un episodio en el que hay una persona que de nuevo ha sido agredida y de cierta edad. Lo que vemos es claramente lo que es la mentalidad totalitaria. Es decir, en una mentalidad democrática tú vas a defender tus ideas por encima de las de tu adversario, porque crees que son mejores y que son mejores para la sociedad. Y te basta con ganarle a tu adversario. En una mentalidad totalitaria, tu adversario quieres destruirlo y quieres aniquilarlo. Y no te basta solamente con poner los lazos amarillos, sino que aquel que se opone a la colocación de esos símbolos por lo que representan, tú necesitas atacarlo. Y eso es realmente lo que estamos viendo. Yo creo que cuando se están haciendo circular prácticamente todos los días imágenes
imágenes en las redes sociales de episodios en una plaza o en una calle o al lado de una valla, etcétera, y estamos viendo una tensión tan alta, poco me parece lo que se está llegando a las manos, porque es que es incontenible. Quiero decir que se ven unos gestos de ira, de odio, unas caras desencajadas que desde luego se entienden por todo lo que tenemos por detrás y lo que ha fomentado en parte, en gran medida, la clase política independentista. Y que en las últimas semanas estamos hablando con muchos de esos brigadistas que quitan lazos y relatan exactamente el mismo panorama que estaba describiendo Merlos, de tensión. Es que lo digo porque llama poderosamente la atención que oficialmente para la Generalitat no haya no pasa nada, no pasa nada. Pero es que eso ha trascendido y hoy mismo ha sido Angela Merkel la que ha reconocido que hay tensión en Alemania y prácticamente ha recomendado a los alemanes que no viajen a Cataluña. Ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Estados Unidos. Se ha notado en las cifras de turismo. Es verdad que toda España ha sufrido un parón del turismo porque vuelve a estar Egipto, Túnez, Turquía, que parece que hay un poco menos de miedo y se están recuperando y son competidores con nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de ese bajón que ha habido generalizado, el de Cataluña ha sido alarmante y es porque la gente tiene miedo. Hombre, si tú ves por televisión que hay gente que se pega en la calle con unas cruces amarillas en las playas, o que vas a ir a una playa y te encuentras 250 sombrillas amarillas y hay una serie de indepes haciendo su performance, pues los turistas dicen, pues mira, yo para esto me voy a otro sitio donde no me den la turra. Es que es normal, ¿sabes? Tú vas... Y esto es un repelente para el turismo, es un repelente para las inversiones, es un repelente para el empleo y los gobernantes de Cataluña, en lugar de preocuparse de que su comunidad autónoma cada día es más pobre y que sus ciudadanos cada día son más pobres, que van a ser una república, pero una república de zarrapastrosos porque no van a tener donde caerse muertos, pues no, no pasa nada, vivimos tranquilos, aquí nadie se pelea y aquí todo es idílico. A mí, y voy a ser muy breve, lo único que me llena de orgullo es, por ejemplo, escuchar a quien has entrevistado ahora, que es que lleva una asociación que no está regada de millones como Òmnium Cultural, que se juegan la cara, que, literalmente, pero literalmente, que mantienen la dignidad de Cataluña y que son gente de derecha, gente de izquierdas que quieren simplemente un país libre en el cual no haya nadie que te ponga un lacito amarillo y te diga tú eres catalán y tú no eres catalán. Eso es lo único que me da cierta alegría y me llena de orgullo que haya gente como que es el señor Corbelló, que es como Rossinyol. Sí, de hecho, se lo digo muy sinceramente. Me parece que eso es lo que... Eso es un mensaje de sensatez, además. Alguien sensato que está pidiendo tranquilidad, está pidiendo, bueno, que moderación por parte de todo el mundo. Es que es curioso que los que son agredidos piden moderación y son los que de verdad son los que de verdad piensan, son los que dignifican a su región. Es tan básico como que si el señor Torra, esto es un imposible lo que voy a decir lógicamente, si el señor Torra ejerciese presidente de todos los catalanes, hoy a su amado líder, tenía que haber ido a visitar a una mujer a la que por defender sus ideas políticas le han partido la cara y le han roto la nariz. Algo tan básico como eso. Si me apuras, incluso menos. Si me apuras, incluso menos que defender sus ideas políticas, porque lo único que he hecho ha sido quitar una cosa amarilla que había en la calle y tirarla a la basura. Bueno, luego hablaremos de este asunto de nuevo, entre otras cosas, cuando repasemos las portadas de los periódicos, porque en casi todos se da una trascendencia, yo creo que como merece, a esa noticia que supone que la Fiscalía vaya a investigar a los Mossos por identificar a los que retiran lazos amarillos. Antes del fin de semana ya había más de una docena, ya había 14 personas identificadas y solo en el grupo de Arcadi Espada de este fin de semana había 9. O sea que ya se ha disparado por encima de la peligrosísima, por lo visto. Antes, Carlos Cuesta. Dichosos los ojos, bienvenido, buenas noches. Dichosos los ojos que te ven, no los ojos que te leen. Porque leer te hemos leído prácticamente durante todas tus vacaciones. En materia de escribir hemos descansado un poco, pero bueno, hay que seguir en contacto, que si no, pierdes la forma. Bueno, y ahora vamos a hablar de las SICAV, esas sociedades de inversión, de alto capital de inversión. Un amigo común, Vicente Lozano, periodista económico, dice: las SICAV son a la información económica lo mismo que la exhumación de los restos de Franco a la información general. Y es verdad, cuando se quiere diluir algún otro asunto, salen las SICAV, pero ahí siguen las SICAV. Como sigamos por esta senda, van a estar igual de muertas unas y otras. Que las otras, sí. O sea que cuidado. Esa es la última. Vamos a hablar de las SICAV
y de otro impuestazo que se le quiere pegar, que lógicamente estarían muchos de los que están en estos momentos creando, manteniendo esas SICAPs, y habría algunos otros, porque no tienes por qué elegir esa fórmula. La gente, para que se haga una idea, una SICAP es como un fondo, pero donde tú tienes capacidad de elegir o quitar al gestor. Esa es la única diferencia realmente. El resto, tributación y tal, que la gente se escandaliza mucho, la misma que las de los fondos de inversión. Pero bueno, vamos a empezar por este impuesto, porque se ha generado un revuelo, uno de los últimos planes de Pedro Sánchez, y vamos a ver qué consecuencias puede tener. Más allá del impuesto de la renta, más allá del impuesto de patrimonio, la gente que paga los dos, este lo pagamos todos, pero hay gente que no paga este. Bueno, la gente que tiene mucho patrimonio se encuentra con otro impuestazo adicional, ¿vale? Es decir, la suma de lo que pagas por la renta, hay que recordar que el tipo máximo en estos momentos es el 45%. Que no está mal. Que no está mal, ¿eh? Bueno, en España lo hemos llegado a tener el 52%, ¿eh? O sea que atención a esta historia. Pero bueno, el impuesto máximo ahora es el 45%. Pero si tú pagas también patrimonio, te puedes encontrar con que la suma total llega a una cuantía excesiva. Excesiva según el Tribunal Constitucional, que lo considera confiscatorio. Bueno, en estos momentos lo que suma el impuesto de la renta más el impuesto de patrimonio, lo máximo que puede llegar a alcanzar es el 60% de tus ingresos anuales. Si sobrepasa eso, se pone freno. Ya no pagas más, aunque te diese a pagar más por el impuesto de patrimonio o a pagar más por la suma de los dos. Ahí se topa, en este 60%. ¿Qué quiere hacer Pedro Sánchez? Que esto afecta a los súper ricos, por decirlo de alguna manera. Quiere elevarlo. Es decir, que tú puedas pagar en la suma de los dos impuestos, esto se denomina técnicamente como el límite conjunto. Quiere que esto salte por encima, es decir, que puedas llegar a pagar un 70%, un 80%, lo que te corresponda según la suma. Claro, la gran pregunta que nos estaremos haciendo, nos la hacemos en política ficción o en economía ficción, porque ninguno estamos en esta situación. Pero si fuésemos un directivo extranjero y lo primero que nos dicen es, si usted va a ir a España a presidir una compañía, a montarla, usted es un gran investigador del mejor centro quirúrgico de todo el mundo y le van a destinar a España, si a usted le avisan de que va a tener que pagar el 70 o el 80% de lo que ingresa, ¿usted qué hace? ¿Exactamente dónde acaba de correr? Bueno, pues sobreentiendo que esa es la pregunta que se estará haciendo la gente que esté en esta situación. Son pocos, pero cuidado porque son muy representativos y tienen mucha influencia a la hora de atraer capital extranjero a un país. ¿Qué es lo que quiere él? Elevarlo. Para que nos hagamos una idea, el nivel de confiscatorio y de inconstitucional en Alemania, por ejemplo, está puesto en el 50%. No se puede pagar más de un 50%. Aquí estamos en un 60%. ¿Qué dice Pedro Sánchez? Que hasta el infinito y más allá. Que sigan cobrando. No vaya a ser que alguno quede con un euro dentro. Y el debate, lógicamente, está en la famosa historia de ¿son ricos o no son ricos? Bueno, serán lo que sean. Aquí el problema es que si tú les haces un anuncio como el que está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez, no va a venir a España ninguno. Y si no vienen ellos, lo normal es que sus centros directivos tampoco vengan. Y eso normalmente se llama empleo. Y pasamos luego a las famosas SICAPs. Algunos de estos, de los que hemos citado, tienen SICAPs. Otros no tienen SICAPs. ¿Pero qué va a ocurrir con las SICAP y qué son las SICAPs? Bueno, vamos a intentar explicarlo para que esta cosa que genera tanto mito tal quede clara a nuestra audiencia. Bueno, son sociedades financieras de inversión, las siglas es Sociedad de Inversión de Capital Variable, ¿vale? Es decir, son fondos de inversión con una pequeña diferencia. En un fondo de inversión yo deposito mis ahorros y el que manda sobre el gestor y el que manda sobre la sociedad es el equipo gestor. Yo no puedo decidir si nombro al gestor o lo quito. ¿Por qué se constituyen las SICAPs? Porque tú te constituyes como socio de esa sociedad. No es un fondo, es una sociedad. Y por lo tanto yo tengo una junta de accionistas y yo decido si quito o no quito al gestor. Resultado, en el fondo manda otro. En la SICAP mando yo. Por eso la ha elegido la gente con mucho patrimonio, porque dice, oye, si yo pongo el dinero, aquí el que manda es el Menda. Y por eso han elegido el modelo de SICAP. En Luxemburgo, para que nos hagamos una idea, prácticamente todo el mercado de fondos se genera a través de SICAP. A mí me tiene, Carlos, obnubilado esa cifra que pones. Capital inicial casi 2,5 millones de euros. 2,4 millones. El mínimo a partir del cual tú puedes constituirte. Bueno, voy a decir tu SICAP, entre comillas, por lo otro que tenemos aquí. Pero a partir de 2,4 millones mínimo de patrimonio te puedes crear tu SICAP. Bueno, pues como me interesa, sobre todo por Manuel, y dices que son varios... 2,4 millones. Vamos a valorarlo, lo vamos a debatir internamente y a la vuelta continúas explicándonos la SICAP. Bueno, Carlos, nos estabas contando las claves de la SICAP y decíamos, a Manuel Mostaza le interesa. Ha visto, se ha fijado fundamentalmente en lo de socios al menos 100. Entonces dice, el dinero no es problema, me hacen falta otros 99 socios. ¿De dónde saco yo a 100 personas de confianza? Bueno, ¿cuál es el truco de los famosos 100? Que aquí es donde entramos ya en el jaleo que siempre se ha montado con estas sociedades. Hasta aquí
el requerimiento de capital es el mismo que el de un fondo. Es decir, un fondo también se monta con 2,4 millones de euros, un fondo de inversión, que es institución de inversión colectiva. ¿Cuál fue el problema? Que las SICAV se metieron dentro de la misma ley de instituciones de inversión colectiva. Entonces, el límite también es el mismo, 100 personas. ¿Cuál es la diferencia? Que en un fondo de inversión los 100 suelen ser reales. ¿Cuál era el problema? Y por eso entró la inspección, que en las SICAV, en las sociedades de inversión, los 100 había veces que no eran tan reales. O vamos a decirlo de una forma un poco llana, un poco para que se entienda, eran lo que se denominaba en la agencia tributaria los mariachis o los palmeros. ¿Qué eran los mariachis o los palmeros? Que tú le encargabas que te generasen una sociedad de inversión y el propio banco de inversión o el despacho de abogados te ponía a 99 elementos, que ¿cuánto era lo que recibían? Pues 100 eurillos entre los 99. Y tú que tenías todo el resto de los 2,4 millones. Por eso se les empezó a investigar. Por eso se dijo que esto era un fraude, que era no sé qué. Los requisitos en teoría son los mismos que los de los fondos. ¿Cuál era la cuestión? No eran los requisitos oficiales, era la utilización que se había hecho. Ya se solventó, se hicieron las inspecciones, etcétera, etcétera, pero es verdad que hay familias que tienen muy concentrado su patrimonio en estas firmas y es verdad que ellos manejan al gestor, etcétera, etcétera. Cosa que yo tampoco lo veo mal. Oye, tú eres el que pones el dinero, ¿por qué no vas a poder quitar al gestor si el gestor no funciona? Pero bueno, esa es la cuestión. ¿Qué capital acumula y qué número tenemos en estos momentos? A cifras de primer trimestre, es decir, ya en este año, hay cerca de 3.000, 2.783 firmas han quedado. Llegó a haber mucho más. Y en estos momentos el patrimonio que está moviendo son 30.755 millones de euros, que no está nada mal el patrimonio que mueven. En inversiones, no quiere decir que sea suyo, es decir, ellos los tienen de los socios y los socios lo tienen invertido en acciones de Endesa, en acciones de lo que sea, de Repsol, en acciones de Enel, en acciones de lo que sea, ¿no? Sí, pero que sería parte del dinero que estaría en peligro. Porque esa inversión se podría ir a otras zonas. Lo que puede ocurrir, efectivamente, es que estas 2.783 digan, si tú me vas a castigar fiscalmente, que es lo que está anunciando Pedro Sánchez, yo me marcho. Realmente el destino de esta inversión no se movería, pero lo que sí que se te va a mover es la titularidad, la titulación de todas estas firmas. Es decir, dejarían de estar ubicadas a efectos fiscales y a efectos contables en España. Se te marcharían. Y lógicamente, por lo tanto, como tenedoras de todo esto, dejarían de figurar en España. Ahora, las acciones realmente seguirían estando compradas en cada una de las empresas donde ellos depositan su ahorro. Es decir, lo que se te marcharía sería esto. Cuidado, porque esto sí que es verdad que tiene mucha importancia. Si está pensando en analizada y elevarlo, esto, el donde estén ubicadas, tiene una importancia decisiva. Te puedes encontrar con que pretendes coger y por intentar coger mucho, pues el que mucho abarca, poco aprieta. Pero Carlos, todo esto parte de un pecado muy grave, y es que los ricos pagan menos. Y si no fuese así, habría SICAV para pobres. Es decir, no las hay porque los pobres pagan sus impuestos religiosamente, mientras que los ricos lo que hacen, crean este tipo de sociedades para no pagar. Para escaquearse. Para escaquearse directamente. Porque eso, vamos a ver, en mucha parte de la prensa se puede leer esto. Dice, la tributación para los rendimientos y plusvalías es del 1%. Y automáticamente se saca la conclusión y se dice, por lo tanto, los ricos pagan el 1%. Esa afirmación es falsa. Esa afirmación es falsa. El tratamiento fiscal que tienen las SICAV es exactamente el mismo que el de los fondos de inversión. La diferencia real está en que en una SICAV tú mandas sobre el gestor, mandas sobre la sociedad. Y tú, Vicente o yo, si entramos en un fondo que entramos, no podemos decir nada. Nos dicen, esta es la gestión, chitón, lo coges o lo dejas. Pero tributan al uno. Tributan al uno mientras que el dinero esté dentro de la sociedad, exactamente igual que mi dinero o el tuyo cuando está en un fondo de inversión. Luego los que tienen dinero para ponerlo en una tributan al uno y los pringados que no tenemos, que lo metemos en una hucha la moneda cada uno a fin de mes, pagamos al 18. En un fondo de inversión tú lo metes en 50 euros. No. O sea, no llamemos rico a una persona por acumular 50 euros de ahorro al mes. No me refiero a eso. Porque es que a este paso, vamos, hacemos una... La gente en España tiene serios problemas para llegar a fin de mes. No para ahorrar 50 euros al mes, para ahorrar ninguno. Entonces, esa gente que tiene serios problemas para llegar a fin de mes está tributando en el IRPF con seriedad. Martu, y en cambio, el que le sobra el dinero, pero es muy fácil. Si eso fuese como dijese Carlos... La pregunta, escucha, Carlos, la respuesta. Una cuestión, no, que es que no es así. Vamos a ver, tributa el 1%, lo he dicho antes, mientras que esté dentro del fondo. Si está dentro del fondo es porque no te han devuelto, porque no te han ingresado a ti esos beneficios. En el momento en el que salen esos beneficios y te ingresan a ti, entran a través del IRPF. Es decir, en el caso de una persona como estas que estamos hablando muy rico, en la tributación de las rentas del capital que le corresponde.
corresponda. Si viniese como renta del trabajo, que en este caso no lo es, como rentas del trabajo, pero exactamente igual que a cualquier persona que tiene su dinero en un depósito, en unas acciones, en un fondo de inversión. Exactamente igual. En el momento en el que sale de ese círculo cerrado de la SICAP, te tributa exactamente igual que cualquier otra persona. Pero como tributa igual, crean la SICAP. Pues si crean la SICAP es para no tributar. Pero Carlos, es para no tributar. Vamos a ver, si tributasen igual no crearían SICAP. A ver, pero si es que es así de sencillo. A ver, que no es eso. La cuestión es si quieren controlar el equipo directivo. Vamos a ver. Si tú tienes dinero para comprarte un barco, tú quieres que el barco lo controle el capitán, que tú digas o que diga el vecino. Quiero un barco, me compro un barco y pago mis impuestos de patrimonio, de lujo y se acabó. ¿Qué me voy a crear la SICAP? Me creo la SICAP para no pagar los impuestos como el resto de... Como cuando me compro un Ford Fiesta, hombre. Si me ponéis aquí una foto de mi familia, estoy dispuesto a juraros que según la legislación española tributa exactamente igual que el ahorro de cualquier otra persona. La única diferencia es que ellos pueden crearla a su antojo, poner a su equipo gestor y decidir, inviértame aquí, inviértame allá. No me invierta como usted quiera, sino como yo quiero. Tu Renault 5 te lo has comprado con una SICAP págame los beneficios en una cuenta de Panamá. Pero vamos a ver, Carlos. Pues ahora... eso se llama delito. Claro, eso ya es otro tema. Eso se llama delito. Ya... O sea, no entremos aquí a hacer una especie de fiscalidad ficción porque eso se llama delito. La tributación mientras que esté dentro de la SICAP es la misma que la tributación mientras que esté dentro de un fondo. Y la misma, bueno, con variación, porque el uno es incremento de patrimonio, el otro es incremento de rendimiento mobiliario, que si lo tenemos en un depósito, en la caja de ahorros X, ahora reconvertida en un banco. La misma tributación para todas las personas, rico o pobre, como decía el anuncio Coca-Cola, para los que compran, para los que venden, para los que son hombres, para los que son mujeres. La misma tributación. La única diferencia está en que ellos pueden generar estructuras propias, con más discreción, con sus gestores, diciéndoles dónde quieren invertir, dónde no. En el momento en el que esa SICAP vuelque el dinero, la tributación es la misma, para todos. Claro. Bueno, de todas formas, a mí, que habéis ya entrado en un bucle de si pagan más, pagan menos, a mí de todo lo que nos ha explicado Carlos Cuesta, lo que más me ha llamado la atención es dos cuestiones que aparentemente no casan. Dices, el Constitucional en España dice impuestos por encima del 60% del patrimonio no son legales, son inconstitucionales. Y acto seguido dices, Pedro Sánchez el tipo impositivo o los impuestos reales que pagan para parte de la población española, aunque sea pequeña. Es decir, a sabiendas de que puede ser inconstitucional, está dispuesto a hacerlo. A ver, lo que pasa es que el límite de constitucional e inconstitucional, la constitucional se ha apoyado en la propia normativa española para definirlo. Y es verdad que en base a la doctrina que ellos tienen ya sentada, lógicamente ellos dicen, oye, si se ha establecido esto de forma habitual, aceptamos el 60% como el límite máximo que tú pagar. Ahora, que si llegan en estos momentos, transforman toda la legislación, transforman la ley general tributaria, la conclusión de que es maravilloso pagar un 90%, es decir, que de cada 10 euros que ganes, 9 queden en el fisco, pues oye, a lo mejor consiguen que eso trague el constitucional. La cuestión está aquí en un pequeño detalle que es que la economía es libre. Es decir, está muy bien que tú digas lo que quieras, luego eso véndeselo a un directivo extranjero, véndeselo a un investigador extranjero, véndeselo a un jugador de primera división y tú dile, mira, cuando te voy a explicar, te voy a pasar la ficha, ¿no?, por parte de tus abogados, que sepas que si llegas a España, porque cuidado, además en España y en todos los países serios, existe una cosa que se llama tributación sobre el patrimonio universal. Es decir, si tú vienes aquí a trabajar, tributas por la isla que te hayas comprado, Cristiano Ronaldo, el que sea, por la isla que te has comprado, al lado de Bahamas, al lado de donde tú quieras. Tributas aquí. Por lo tanto, en el momento en que sumes todo eso y te lo ponen en la ficha, usted puede llegar a pagar un 75, un 80% de sus ingresos anuales. Claro, y mi pregunta es, ¿ese señor va a poder recoger las cejas después de que le terminen de votar? ¿Ese señor se va a venir aquí a España? ¿O ese señor... ¿Tú qué manejas? Gracias, Carlos. José Luis nos va a explicar el caso. Gracias. Te veo que has vuelto en forma, ¿eh? Descanso activo, no vacaciones, descanso activo. Gracias, Carlos. Bueno, les había anunciado que tenemos que hablar de una de las noticias que yo creo que es una de las noticias más llamativas del día en nuestro país, y es que ha caído uno de los delincuentes más buscados, no solo en España, uno de los delincuentes más buscados en toda Europa. Hablamos de un holandés acusado de asesinar y de violar a un niño de 11 años, un crimen cometido hace 20 y que finalmente ha caído en Barcelona. Laura. Exactamente, José Luis. Este caso ha tardado en resolverse, como decías, 20 años, pero vamos a poner a todos los espectadores en antecedentes. Este niño es Nicky Verstappen. Tenía 11 años cuando desapareció de un campamento juvenil en agosto de 1998. El cuerpo sin vida del muchacho apareció tan solo un día después de su desaparición, con signos además de agresión sexual y en una explanada cercana al campamento. El detenido, ahí lo ven, Josep Brent, era su monitor y desde el principio fue sospechoso para los investigadores, aunque no encontraron pistas fiables y suficientes que pudiesen resolverse con su detención. ¿Qué ha pasado 20 años después? El ADN ha sido clave en este caso.
En febrero del 2018 se inician nuevas pruebas de ADN y esta persona cree que la policía puede tener el foco sobre él, por lo que desaparece y en abril la familia del hombre pone una denuncia por desaparición. ¿Y dónde huye? Aquí, a España, en Castertelsol, en la provincia de Barcelona. ¿Cómo y dónde vive? Escuchen. En el monte su modo de vida era pues él mismo se autoabastecía. De hecho, en el momento en el que se le detiene, en la cabaña que él había construido, tenía útiles de pesca, tenía libros de cómo alimentarse con plantas y por lo que se cree que pudiera estar planificando una huida para vivir en la montaña. Tras su arresto, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acordado su ingreso en prisión sin fianza a la espera de ser extraditado a Holanda. Y por fin, la familia de la víctima podrá descansar con el asesino del pequeño Niki en prisión. José Luis. Bueno, dejadme que saludemos a Brais Cedeira, él es compañero de El Español, que está aportando mucha información en torno a este caso. Así que, Brais, bienvenido, buenas noches. Lo primero que nos tienes que contar es el cómo se ha llegado hasta él 20 años después. Hola, buenas noches a todos. Bueno, lo cierto es que la operación ha sido realmente complicada. Hay que tener en cuenta que 20 años de desaparición ha convertido a este caso en quizás el más mediático de los que han tenido lugar en Holanda en todo este tiempo. Para llegar a él ha sido difícil, le tenían ya en el punto de mira, había sido investigado, se le había interrogado, pero esta vez han recurrido a una estrategia que se inició el pasado mes de febrero cuando las autoridades de allí, los investigadores, decidieron solicitar el ADN de toda la población en la que tuvieron lugar los hechos al sur de Holanda y todos los hombres que se prestasen a ceder su ADN para intercambiarlo, para cruzar los datos, se tendría bien y eso era un punto con el que ellos pretendían luego cazar a este individuo. De todos los hombres de la población, que son unos 20, llevar su ADN para que no lo analizaran los investigadores. ¿Esto qué sucedió? Que claro, entre esos 2000 estaba el sospechoso del que estamos hablando y en este sentido ya se centraron más en él, precisamente porque ya había sido investigado. Pero ¿cómo fue, Brais, su huida? Escuchábamos a la portavoz de la policía decir que tomaba precauciones, que vivía en medio del monte, pero ¿sabemos cómo ha vivido prófugo todos estos años? Principalmente su vida ha sido, digamos, relativamente sencilla porque ha habido otros sospechosos. El cuerpo, aunque se halló a las apenas 48 horas después del crimen, no se le pudo realizar la autopsia, por lo tanto no se puede determinar de qué forma murió el pequeño Niki. Sin embargo, los siguientes, sobre todo en los primeros de la investigación, estuvo en el punto de mira. Luego se olvidó un poco, como en un caso tan largo y tan que se dilata tanto en el tiempo, es entendible que pueda suceder este tipo de cosas. Entonces su vida en los últimos años era un poco marajada, iba al monte, tenía varias casas en la montaña, un tipo preparado, como dicen los investigadores, para vivir en situaciones de supervivencia o en soledad, precisamente como se le ha capturado ahora, bien absolutamente a su aire y integrado un poco en el mundo salvaje de los bosques cercanos a Barcelona. Gracias, Brais Cedeira, compañero de El Español. Decías tú hace un ratito en el programa, Manu, decías aquello de los Mossos no se han querido integrar en el CITCO, que es el centro especializado en la lucha contra el terrorismo, y ahora vemos justo lo contrario, ¿no? La colaboración de diferentes policías de toda Europa que ha permitido finalmente detener al culpable, al presunto culpable del asesinato y violación de un niño de 11 años. La colaboración entre los diferentes cuerpos policiales de Europa evidentemente es una necesidad. Se pone de manifiesto también, felizmente, en este tipo de actuaciones. Sí, yo creo que claramente, además en un crimen tan desagradable y tan horroroso como este que hemos visto, pero es verdad que esa es la tendencia, ¿no? Todas las policías europeas tienden a colaborar, tienden a compartir información y en esa colaboración además se generan complicidades, se generan sinergias, los policías se conocen y muchas veces esto es más un tema personal que un tema oficial, ¿no? Por eso llama la atención que el gobierno catalán no quiera que se integren ahí, no quiera que la policía española, la Policía Nacional,
vea cómo tiene organizadas las bases de datos, qué cosas registra, etcétera, porque para compartir información hay que darla y hay que recibirla, ¿no? Desde luego, yo creo que es un tema muy grave y que habla por sí solo también de la actitud de este gobierno. Pero es que lo gracioso es... Queremos estar en Europol, en Interpol, queremos estar en la máxima colaboración, pero no queremos colaborar con la Policía Española. A ver, de verdad que es que, insisto, lo de sorber y soplar, que últimamente se ha puesto de moda, es imposible. Si estuvierais allí, también estaríais colaborando con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Lo lógico es que colabores en la unidad de inteligencia española y esta, a su vez, en la europea, pero... Carlos. Hombre, realmente el trabajo que han hecho los policías es dificilísimo. Este era un personaje, estaba bastante fuerte, era un superviviente, era un escalador, había estado en sitios muy lejanos, por ahí en India, en Nepal, en Pakistán. Es una persona que había escalado el monte Everest y que en el momento en el que le han pillado, pues una persona que tenía un manual que indicaba qué plantas silvestres se pueden comer, que tenía algunos sobres de estos compactos de comida deshidratada. Es decir, es verdad que estaba localizado, que se le ha identificado, que la zona más o menos estaba acotada, pero esas 5 horas de persecución en medio del monte han dado con un resultado exitoso de la policía que no era nada fácil de conseguir. Los grupos especiales de la Policía Nacional, efectivamente, porque se trata de una persona acostumbrada a la supervivencia, además en situaciones límite. En situaciones límite, y que además estaba, como bien explicabas, preparada y pertrechada después de 20 años huyendo de la justicia en Holanda. Oye, tenemos ya algunas de las portadas de los periódicos les decía, El País. La Fiscalía investiga a los Mossos por identificar a los que retiran lazos amarillos. Es seguramente una de las noticias más repetidas en el resto también de portadas. La vemos, por ejemplo, en el diario El Mundo. El fiscal presiona a los Mossos por perseguir a quienes quitan lazos. Es verdad que la fiscal jefe no fue tan lejos inicialmente. Ella dijo que era equiparable poner y quitar los lazos y que a ella no le parecía delictivo ni lo uno ni lo otro. Estamos ya entrando en un terreno diferente como el de los Mossos obligando, pues ya les digo, casi a una treintena de personas, a más de una veintena de personas a identificarse simplemente o por retirar o, como en el caso de Arcadio Espada, por ejemplo, alterar con una banda roja esos lazos amarillos. También es el titular principal del diario La Vanguardia. La Fiscalía controlará a los Mossos en el pulso de los lazos. La Vanguardia le llama el pulso de los lazos. Las identificaciones de personas que retiraban símbolos van a ser investigadas y el presidente de la Generalitat se muestra contrario a la iniciativa. La fotografía de portada se repite, por ejemplo, en El Mundo y en el diario La Razón. Es la de esa visita del actual presidente de la Generalitat, de Quim Torra, a Carles Puigdemont en Waterloo. Y dice La Razón, el expresidente acusa a Partido Popular y Ciudadanos de flirtear con la violencia. Esto es lo que veníamos contando, ¿no? El mundo al revés. Las agredidas o las víctimas son casi las agresoras, y ahora quienes denuncian la violencia pasan a ser quienes flirtean con la violencia. Dice además La Razón, Puigdemont avisa a Sánchez de que la tregua terminó. Esta es la frase con tintes amenazantes que yo comentaba al comienzo del programa, ¿no? La dependencia que ahora mismo sufre el gobierno de Pedro Sánchez de ver cómo son los independentistas los únicos que pueden garantizar su permanencia en la Moncloa. Vaya cara que estás poniendo, Martu. A ver, es que sin independentistas no hay techo de gasto, sin independentistas no hay presupuestos generales, sin independentistas no sale Franco del Valle de los Caídos, sin independentistas Pedro Sánchez no puede hacer nada, absolutamente nada. Y por tanto, negar que necesitas a los independentistas y que algo te pedirán a cambio. Porque, oye, si tú fueras independentista y yo te necesitara para todo, ¿no me pedirías nada a cambio? Hombre, estas cosas no suelen ser gratis. Los apoyos nunca lo han sido. Claro, de una o de otra manera siempre han tenido en los gobiernos que lo han necesitado pues ahora también. Un pago en especie de cualquier tipo. especie de cualquier tipo. Ahora también. Oye, hemos analizado... Es alucinante, ¿no? Que un político que está prófugo de la justicia, que no quiere ponerse a disposición de los tribunales por haber hecho presuntos delitos gravísimos, que esté dándole directrices y amenazando al presidente del gobierno de España sobre lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Y además, ¿en base a qué? Fíjate, es interesante el titular principal del diario El Mundo, y por eso digo en base a qué. Puigdemont falsea, dice El Mundo, una traducción para acusar a Llarena en Bélgica. Dice, sus abogados, los abogados de Puigdemont, manipulan la frase clave del juez al transcribirla en francés para que parezca que vulnera su presunción de inocencia. Incorporan la rectificación del gobierno a su demanda.
es una traducción errónea, dice ya la información de la compañera Beatriz Ríos. Con esa traducción, el documento sustituye en la traducción del castellano al francés un condicional por una afirmación. Claro, el sentido cambia por completo. Totalmente. Si tú dices algo en condicional y te lo dan como una afirmación, el sentido cambia por completo. Dice además también el récords en el mes de agosto. En el diario La Razón, PSOE y Podemos negocian listas conjuntas para tener mayoría en el Senado. Bueno, entiendo que estas negociaciones, al menos supuestas, entrarán en unos días, en tan solo unos días de impasse, habida cuenta de que el presidente del gobierno, que se supone, ¿no?, que estas cosas de una manera o de otras las lidera el presidente del gobierno, que además es secretario general del Partido Socialista. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que el candidato de los militantes, el militante supremo, Kim Jong Pedro, ha decidido que ya no hay primarias, que los militantes ya han pagado todas las fantas y entonces ya no tienen nada más que hacer, porque es que ¿cómo vas a negociar unas listas con Podemos si tienen que hacer las listas los militantes en pie del Partido Socialista Obrero Español? Que ahora no las puede negociar Pedro Sánchez, porque acaba de comenzar su primer viaje oficial a Iberoamérica, que es el motivo por el cual tenemos la enorme fortuna de poder saludar a un grandísimo periodista, que es Ricardo Rodríguez, y que creo que acabáis de aterrizar en el avión que ibais además acompañando al presidente, ¿verdad? Muy buenas noches desde España, Ricardo. Buenas noches, José Luis, desde el mismo Palacio de la Moneda, donde en breves minutos va a hacer su aparición el propio presidente del gobierno. Nos hemos adelantado a su comitiva y aquí estamos ahora mismo en el patio del Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial de Santiago de Chile, y en breves minutos va a recibir honores junto al presidente Sebastián Piñera, que le va a recibir a las puertas de este mismo palacio, ya te digo, en cuestión de minutos. Y en efecto, después de 15 horas de vuelo, pues hemos aterrizado en Santiago de Chile y rápidamente nos hemos desplazado hasta aquí, donde arranca esta gira maratoniana del presidente, que le va a llevar a 4 países. Chile hoy, mañana estamos en Bolivia, pasado en Colombia y por último cerramos la gira en Costa Rica. Te decía, Ricardo, entiendo que habéis podido departir unos minutos con el presidente del gobierno en esas 15 horas de vuelo, en un contexto, en un marco algo, digamos, más informal. ¿Cómo has visto al presidente del gobierno? Bueno, hemos tenido una breve charla distendida al inicio del vuelo. Han sido apenas unos minutos, aunque nos han prometido que vamos a tener bastantes oportunidades de poder tener un contacto directo con él, pero se le ha visto relajado, puesto que viene de haber podido disfrutar de algunos días de vacaciones, y de hecho esta conversación informal antes de despegar del aeropuerto militar de Torrejón ha girado en torno a sus vacaciones, sobre todo al tiempo que ha pasado por Doñana y el grave problema que ha tenido con los mosquitos, que es, bueno, la anécdota de esa conversación ha sido precisamente que los días que han pasado en Doñana los han acribillado los mosquitos a él y a su familia. Pero poco más ha habido por su parte. Luego sí que hemos podido tener durante más tiempo con estrechos colaboradores del presidente del gobierno. Interesante ha sido unas afirmaciones que hemos tenido en torno a todo el caso del juez Llarena, y lo que a todas luces ha sido una rectificación del gobierno para afrontar la demanda en Bélgica de Carles Puigdemont. Un colaborador muy cercano de Pedro Sánchez nos ha confesado que efectivamente ha habido una rectificación. Nos lo ha dicho de esta manera: el gobierno no rectifica, el gobierno escucha, y el gobierno ha escuchado, sobre todo durante este fin de semana, a las asociaciones judiciales, en particular la Asociación Progresista de Fiscales, y evidentemente pues de ahí salió aquel comunicado de ayer mismo
por la tarde, pues evidentemente diciendo que daban su apoyo al juez Llarena. Hoy mismo, en 2 horas, cuando haya una comparecencia conjunta de Piñera con Sánchez, vamos a preguntar al presidente del gobierno por este caso, como también vamos a preguntarle por los plazos que tiene en mente para sacar adelante, si es que lo logra, los presupuestos generales del Estado. Pues está muy bien eso que nos has contado del viaje. El gobierno no rectifica, el gobierno escucha. Te agradezco mucho que nos hayas hecho un huequito, porque acabas de aterrizar, acabas de poner el pie en Chile después de esas 15 horas de vuelo, y de inmediato efectivamente comienzan los actos oficiales y te vamos a seguir escuchando, por supuesto, en la cadena COPE. Ricardo Rodríguez, que es el redactor que acompaña siempre al presidente del gobierno. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Ricardo. Un abrazo y buenas noches a todos. Es como lo que te decía tu padre cuando eras pequeño. Tu padre no lee el periódico, tu padre se informa. Bueno, eso ahí tenía toda la razón. Ahí tenía toda la razón tu padre. Y está preocupado también porque le han picado los mosquitos. Está preocupado por los mosquitos. Pero bueno, escuchar a los servicios jurídicos del Estado con los 2 informes que le pusieron encima de la mesa, poco se escuchó. No, lo ha especificado muy bien, porque Ricardo. hizo exactamente lo contrario. Fuentes de la Moncloa, a quienes escuchó fundamentalmente fue a las organizaciones progresistas de jueces y fiscales. Yo me vais a permitir una maldad, pero no, yo quiero a alguien... ¿En serio? ¿En torno a Pedro Sánchez? Sí, sería la primera vez. Rompe el hielo. Perdóname, yo quiero a alguien en mi vida que me mire como estas chicas están mirando a Pedro Sánchez. Dices por la fotografía. Por la fotografía que tenemos. Es que mirad qué caritas de embeleso y de adoración y de tal. Yo quiero a alguien que me mire así. Hombre, es que es guapo y bien parecido. Una cosa no quita la otra. Fotos bien también. Sí, eso se cuida mucho. En esta nueva etapa en la Moncloa se cuida mucho. Bueno, que de inmediato, en un momento, en un par de minutos o menos, ¿qué hacen cogiendo el mando a distancia? Si le vamos a contar lo que va a ser noticia ya mismo en cuanto se despierten. Venga, hasta ahora. Pues le hemos dicho a toda esta buena gente, Raquel, que tú te lo sabes, lo que va a ser noticia mañana, así que no nos dejes por mentirosos. Sí, hablaremos más o menos de la vuelta al cole, y es que ya va llegando el inicio de septiembre y lo que va a ser noticia es la vuelta al cole de varios partidos. ¿Cuáles? Pues por ejemplo el Partido Popular. Pablo Casado viaja a Tarazona este martes, pero en Madrid se reúnen los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, para arrancar el curso. Algo que también van a hacer en el partido de Ciudadanos, y es que se reúne por primera vez la dirección de Ciudadanos tras el periodo de las vacaciones. Y esto también lo va a hacer propiamente el gobierno en Cataluña. El gobierno de Torra retoma la actividad tras las vacaciones de verano, y estaremos también pendientes, como hablábamos hace un momento con Ricardo, de ese viaje de Pedro Sánchez en Latinoamérica. Bueno, y cuando ya deje de estar molesto por las picaduras de mosquitos que ha confesado él mismo en el avión de viaje a Chile, a Iberoamérica, a lo mejor podría reflexionar, oye, ¿qué me compensa más? ¿Aguantar en la Moncloa con unos socios que me están, más o menos, es la portada también de algunos periódicos mañana, amenazando con retirarme el apoyo, o a lo mejor convocar antes de que cumplan esas amenazas unas elecciones, que era por lo que preguntábamos esta noche a nuestra audiencia? ¿Con qué resultado, Laura? Pues para nuestros espectadores debería convocar elecciones con un 83% de los votos, así que ya ves, José Luis, resultado contundente. Sí, la verdad es que es... El otro día veíamos en no sé qué pregunta 91 y decías, esto me parece mucho, pues mira, ahí lo tienes. Ahí. Gracias, Vicente. Marta, un placer como siempre. Manu, ya puedes buscar los otros 99 para tu SICAP. Los tengo anotados. Ya los tienes anotados, ¿no? Oye, pero que sean reales, ¿no? Como decía todos de Cuesta, todos zamoranos. Los mariachis. Y gracias también, Alfonso Merlos. Buenas noches. Hasta mañana, a la misma hora, en el mismo sitio. Les esperamos. Que descansen. Adiós.